Bien, hermanos, gloria a Dios. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio en esta noche. Y vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias, como ya hemos venido aprendiendo, en el libro de Filipenses. Estamos en el libro de Filipenses, capítulo 3, quedamos en el versículo 19. Donde hablábamos de, en primera instancia habíamos tocado de que Pablo está hablando allí con los hermanos, con dos grupos de hermanos, los que son perfectos o maduros y aquellos que no lo son. Y que debemos sentir una misma cosa, debemos buscar siempre el estar unánimes, unidos y sentir siempre lo mismo. Vimos también la importancia del ejemplo, recuerdan. Mostramos un pequeño video acerca del ejemplo, la importancia de seguir los buenos ejemplos que nos enseña la Biblia y de definitivamente descartar los ejemplos errados, no seguirlos y simplemente no seguir los malos ejemplos, sino seguir ejemplos que realmente nos ayuden a crecer espiritualmente. Si usted es de los que se junta con personas que no le aportan a su vida espiritual, pues finalmente lo que van a hacer es decrecer su vida espiritual, y lo que va a hacer es que en su vida espiritual haya deterioro, y Dios no quiere eso. Dios quiere que antes cada día crezcamos, surjamos como cristianos, como personas, como hijos de Dios, para que seamos perfectos, para que seamos maduros. Y precisamente Pablo habla en este último que vimos en miércoles pasado, de no seguir los ejemplos y de evitar más bien aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, que hablábamos de que de pronto en primera instancia se refería a los judaizantes, pero también, si lo aplicamos a nuestra época, todo aquel que es enemigo de Cristo, que no quiere entregarse a Cristo, que no quiere hacer la voluntad del Señor, pues se convierte en un enemigo de Cristo, ¿sí? Porque no quiere hacer su voluntad, no quiere morir. Porque en la cruz fue que Jesús murió y todos estamos llamados a morir para que realmente vivamos como Dios quiere. De esta manera, hermanos, vamos entonces a continuar hablando de lo que tiene que ver con nuestra ciudadanía en los cielos. Dice el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros tenemos un domicilio temporal aquí. El domicilio temporal es que habitamos en este mundo, pero en realidad no somos de este mundo. Estamos con nuestros pies sobre la tierra, pero en realidad nuestra ciudadanía verdadera está en los cielos. Por eso Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Sí? Después de que Pablo advirtió acerca de los malos ejemplos, nosotros somos unos extranjeros en este mundo. Y Pedro lo dice, yo ruego como a extranjeros, ¿no? Y peregrinos. Estamos de peregrinaje en esta vida. Por eso es que, hermanos, debemos poner más atención a las cosas celestiales que a las terrenales. ¿Sí? En aquella época, los de Filipos, que recuerdan ustedes, lo vimos cuando iniciamos la carta, Filipos era una ciudad o una colonia romana. Allí no había sinagoga. Y allí era una especie de cuartel, o, sí, por decirlo así, un pequeño gobierno romano. Y los ciudadanos que vivían en Filipos, las personas que vivían, daban mucha importancia a su ciudadanía. ¿Por qué? Porque al ser ciudadanos de Filipos, tenían ciertos privilegios, tenían ciertas ventajas, tenían ciertas libertades, ¿sí? Y nosotros, hermanos, debemos entender que aquellos que somos ciudadanos también del cielo, pues tenemos grandes privilegios. La oración, el perdón de nuestros pecados, el que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, y muchas cosas de las cuales nosotros somos, como ciudadanos de los cielos, tenemos privilegios. Así como aquellos ciudadanos de Filipos tenían privilegios,
Bueno, nosotros como cristianos también tenemos unos privilegios que debemos disfrutar también en Cristo. Dios nos da una paz que el mundo no puede dar. Dios nos da grandes promesas en su palabra que el mundo no tiene, que el mundo no alcanza a percibir, que el hombre natural, como dice la Escritura, no alcanza a discernir. Pero nosotros tenemos grandes privilegios como cristianos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. La iglesia, hermanos, es eso, es una sucursal del cielo. Hemos escuchado, sobre todo aquí en Cali, donde decimos que Cali es la sucursal del cielo. Bueno, la iglesia es la sucursal del cielo. Y por eso es que nosotros, si somos del cielo, nosotros debemos abstenernos de toda especie de mal, como dice Pedro, de todos los deseos de la carne que batallan contra nuestra alma. Nosotros simplemente estamos aquí de domicilio, ¿sí? Temporal. Estamos arrendando un sitio que en realidad no es nuestro sitio original. De donde esperamos, dice allí el pasaje, al Salvador, al Señor Jesucristo. Allí está nuestra esperanza, hermanos. Porque Jesús nos habló y dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Recuerdan? Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas, ¿qué? Moradas hay. Y si así no fuera, pues eso mismo lo hubiera dicho. No, eso allá está vacío, allá no hay nada, tranquilos muchachos. Disfruten de esta vida porque allá como que, allá no hay nada. No, Jesús no miente. Y Jesús dijo, voy a preparar lugar para ustedes. ¿Sí? Pero entonces ahí está la confianza de Pablo y la confianza de los cristianos de que Cristo iba a regresar y va a regresar un día y va a salvarnos. ¿Sí? Dice, donde esperamos, dice. Y dice, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, cuando el Señor vuelva van a ocurrir cosas maravillosas para los cristianos. Para los impíos y para aquellos que no van a obedecer el Evangelio, pues será un día terrible. Será el día de la ira de Dios. Será el día en el cual las almas se perderán. Pero para el cristiano, hermanos, nosotros nos reuniremos delante del tribunal de Cristo. Cristo como nuestro abogado. Estaremos compareciendo al tribunal de Cristo. Pero por la sangre de Jesús ahora nosotros somos libres de esa condenación eterna. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 25, que usted lo ha leído muchas veces, pero dice la Biblia en Mateo 25, del versículo 31 al 32, dice que cuando Jesús venga, Él va a separar, porque todas están revueltas, va a separar las ovejas de los cabritos y pondrá unos a su derecha y otros a su izquierda. Y las de su derecha dirán, benditos de mi Padre, venid benditos de mi Padre, heredad del reino que fue preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y a los de la izquierda, a los cabritos dirá, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí? Así que eso es lo que va a ocurrir. Lo emocionante, hermanos, aquí es que los hijos de Dios, dice allí el pasaje, el cual transformará el cuerpo de la humillación, nosotros seremos transformados. Y lo estudiábamos cuando estudiamos la carta de Primera de Tesalonicenses, cuando Pablo también dice que nosotros en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Nuestros cuerpos van a ser transformados. Este cuerpo, hermanos, que está sujeto a la debilidad, al deterioro, a las enfermedades, al coronavirus, va a ser transformado. ¿Sí? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 35 al 37, se nos habla de que este cuerpo animal va a ser transformado por un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial como el que tuvo Jesús cuando resucitó. Qué gran esperanza, qué gran promesa que nosotros tenemos en Cristo. Entonces, hermanos, ¿por qué centrar nuestra atención en la carne si va a ser transformada? ¿Cómo es que va a ser transformada? Bueno, ahí mismo lo dice. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, Jesús tiene el poder, dice la Biblia, toda potestad tiene en los cielos y en la tierra.
toda potestad le ha sido dada. Todas las cosas han sido sometidas bajo sus pies. Dice la Biblia que en Hebreos 1:3, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Así que su poder, hermanos, es universal y absoluto. Por eso no hay que mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, leamos ese pasaje, 2 Corintios 4, 18. Es el que acabamos de decir. 2 Corintios 4, 18, donde se nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, tenemos que siempre prestar atención al hecho de lo que tenemos ahora en Cristo, de las bendiciones que tenemos en Cristo. Ahora, hermanos, terminando entonces el capítulo 3, versículo 21, vamos a pasar al capítulo 4. Vamos a iniciar con el último capítulo de esta maravillosa carta, que yo sé que todos estamos siendo edificados y fortalecidos a través de ella. Qué bueno, hermanos. Pasando entonces al capítulo 4, ¿sí? Y teniendo presente todo esto que nos acabamos de decir, de que nuestro cuerpo va a ser transformado por el poder de Dios, ¿sí? Vamos a seguir aprendiendo un punto muy importante que vamos a ver hoy, y es acerca de procurar siempre la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, ¿sí? En buscar la unidad y la paz entre los hermanos. Pero antes vamos a pasar al capítulo 4, versículo 1, donde se nos dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Miremos, hermanos, que la palabra así que, en el capítulo 4, versículo 1, así que, es una conexión, no es una frase que está conectando con lo inmediatamente anterior que dijo Pablo, porque recordemos que la Biblia no fue escrita en primera instancia por capítulos ni versículos, ¿no? Sino que en toda su totalidad. Fueron los hombres quienes colocaron los capítulos, quienes colocaron los versículos. Entonces, ese así que está conectando con lo inmediatamente anterior que dijo Pablo, ¿no? ¿Qué dijo Pablo en el capítulo 3? Bueno, si lo vemos desde en el contexto muy alto, Pablo acaba de decir de que nosotros debemos poner a Jesús en primer lugar, ante todo, ¿sí? Que debemos nosotros dejar el pasado atrás, que debemos poner la mirada en el cielo, de donde está nuestra verdadera ciudadanía, y que debemos alegrarnos y confiar en que nuestro cuerpo de humillación va a ser transformado por un cuerpo ahora glorioso, ¿sí? Entonces ese así que está enmarcando, está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, bueno, de todas las cosas que nosotros, o que yo les he hablado anteriormente, de todo eso que les he dicho, les dice amados, ¿sí? Miren que el pasaje del versículo 1, la palabra amados, la repite 2 veces, dice, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Mire que otra vez repite la palabra amados, ¿sí? Esta palabra amados es la palabra en el griego agapetos, y es la palabra de donde procede la palabra ágape. La palabra ágape es la palabra amor, pero esa clase de amor que proviene solamente de Dios. Porque existían, ya lo hemos estudiado en algunas otras ocasiones, existían varias palabras en el griego para la palabra amor. Está la palabra eros, está la palabra epitumia, está la palabra estorge y está la palabra fileo. Aquí es la palabra amados, es la palabra agapetos, de donde proviene la palabra agape, que es la clase de amor
que Dios ha manifestado al mundo, un amor desinteresado, un amor incondicional, un amor que no tiene barreras y que simplemente da. Y Pablo está diciéndonos aquí en este pasaje, yo los amo a ustedes, así como Dios nos ama a nosotros, de esa misma manera los amo a ustedes. Es un amor verdadero, es un amor que quiere Pablo enfatizar, porque vuelvo y reitero, lo repite 2 veces. Hermanos míos, amados, y al final dice amados. Quiere enfatizar Pablo de que los ama de una manera muy, muy grande. Y de verdad que a lo largo de la carta y a lo largo de todo el Nuevo Testamento vemos como Pablo amaba mucho esa congregación. No porque a las demás no las amara, pero Filipos era una iglesia especial para él. De hecho, algunos estudiosos dicen que cuando Pablo salió de su primer encarcelamiento, de este encarcelamiento, posiblemente visitó la ciudad de Filipos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo vemos en 1 Timoteo. En 1 Timoteo, capítulo 1, el versículo 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. 1 Timoteo 1:3. Filipos era una ciudad de Macedonia. Entonces, posiblemente, la primera parte, no lo sabemos, no lo podemos asegurar, pero probablemente la primera ciudad que visitó Pablo después de que salió de la cárcel, de este primer encarcelamiento, fue la región de Macedonia. Y posiblemente, no estamos asegurándolo, fue la ciudad de Filipos, a la cual él llegó. Y por eso es que Pablo le escribe a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Él le rogó, cuando fue a Macedonia, que Timoteo se quedara en Éfeso. Entonces, para Pablo era muy, muy especial esta congregación. Y por eso el capítulo 1, donde Pablo alaba a esta congregación en cuanto a su conducta, a su ejemplo y a todo lo que nos muestra el capítulo 1 de Filipenses. Y por eso les dice, amados. Pero sigamos, hermanos, cuando Pablo les dice, gozo y corona mía, ¿no? Y deseados, gozo y corona mía. ¿Sí? Pablo deseaba, dice Pablo deseaba ver a los hermanos. Y para él era una corona, ¿no? Una corona. ¿Qué es una corona? Un orgullo, ¿no? ¿Sí? Para él era su orgullo. Pablo deseaba ver a los hermanos. Se refiere a una corona de victoria y de celebración. No a un coronavirus, no, sino una corona. ¿Sí? Un orgullo importantísimo para Pablo. Definitivamente, hermanos, Pablo se gloriaba de ellos por su conducta y por su consagración. ¿Sí? Entonces, por eso les dice, gozo y corona mía. Cuando yo me imagino a Pablo andando por muchas partes y hablando de los hermanos de Filipos. ¿Sí? Porque cuando uno tiene una corona, uno la exhibe. ¿Sí? Nadie guarda una corona para simplemente tenerla por ahí, ¿no? Los reyes quieren ser vistos con su corona. Y la corona es un orgullo. ¿Sí? Y esta corona, hermanos, de la que habla Pablo, es el orgullo que sentía Pablo de estos hermanos. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan importante era para él, para Pablo? Gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ahora, volviendo al punto de así que, recuerden que el así que está conectando lo que dijo en el versículo 3, en el capítulo 3, perdón, donde Pablo les enseñaba a poner a Jesús en primer lugar, a dejar atrás el pasado, a poner la mirada en el cielo, a estar alegres y contentos porque iban a ser transformados, la alegría de la transformación. ¿Qué es lo que buscaba Pablo con esto? De que los hermanos estuvieran firmes. Firmes. Hermano, esa palabra firme es del griego esteko, ¿sí? Esteko. Y esa palabra es la palabra esteko, que significa mantenerse sin inmutarse
y sin retirarse, así como se mantenía un soldado en las filas, o así como mantenía el soldado firme hacia la batalla. Él no retrocedía, ¿sí? Él no se dejaba caer, él no se conmocionaba ni se desesperaba. Hablando de desesperación para hoy en día, ¿no? Hoy en día la gente está en estos tiempos, en estos momentos, la gente está en angustia, la gente está en desesperación, ¿sí? Por todo lo que está ocurriendo, por todo lo que tal vez podría pasar, y aunque nosotros tenemos que vivir siempre con la prevención y con todos los cuidados que las autoridades nos han dicho que hagamos, porque debemos obedecerlas, no debemos entrar en el rol de la desesperación, de la angustia, ¿sí? Sino que debemos estar firmes, manteniéndonos sin inmutarnos. Esa palabra significa eso, mantenerse sin inmutarse, sin retirarse y sin dejarse caer. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, la palabra de Dios nos enseña algo muy importante. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay que estar firmes, ¿no? ¿Sí? Pero miren lo que dice la siguiente frase, dice, estad firmes en el Señor, en el Señor. Hermanos, si nosotros queremos estar firmes, tenemos que definitivamente estar en el Señor. ¿Qué indica esto, hermanos? Que si estamos bajo su autoridad, porque la frase en el Señor es estar bajo su autoridad, obedeciéndole, ¿sí? Porque nadie, hermanos, puede estar firme fuera de Cristo. Porque muy seguramente, con seguridad, va a caer. Y por eso, volviendo unas páginas a un libro anterior a este de Filipenses, en Efesios capítulo 6, versículo 10, se nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nadie, hermanos, podrá estar firme, nadie podrá estar fortalecido si no está en el Señor. De seguro va a caer. Si usted, amigo, no está en Cristo, probablemente no va a estar firme. Y cualquier cosa de este mundo lo va a derribar, lo va a derrumbar, lo va a deprimir, va a hacer estragos en su vida. Pero los que están en Cristo tenemos la seguridad, tenemos la paz, la fuerza, pero tenemos que estar en el Señor. Y por eso el apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 6:10, ¿sí? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No podemos, hermanos, fortalecernos en otro más, sino en el Señor. Porque solamente en el Señor es que podemos estar fuertes, ¿sí? Bueno, pasamos ahora al versículo 2, que hay un cambio de tema allí importante, ¿sí? Porque nos va a hablar la importancia de la unidad en la fe, la unidad en los hermanos, en la hermandad importante que debemos tener todos. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo lleno de conflictos, nosotros vivimos en un mundo lleno de diferencias, en un mundo lleno de diversidad de sentires, de personalidades, de formas de ver las cosas, de formas de ver la vida. Y hermanos, hay algo muy importante que debemos entender. La iglesia no es ajeno a esto. En la iglesia, hermanos, también hay diferencias. En la iglesia también hay discrepancias. En la iglesia también hay diversidad de opiniones, diversidad de pensamientos, puntos de vista diferentes que podrían no ser los mismos. Así que vamos a ver, hermanos, que en la iglesia hay desacuerdos. Y la pregunta que nos debemos hacer no es, bueno, ¿qué debemos hacer nosotros si los cristianos tienen desacuerdos? Esa no es la pregunta. ¿Qué debemos hacer si tienen desacuerdos? Porque siempre habrá desacuerdos en la iglesia.
La pregunta es, ¿qué debemos hacer cuando los cristianos tienen desacuerdos? Porque evidentemente en la hermandad, en los cristianos, en las iglesias, van a haber malos entendidos, van a haber discrepancias y siempre los va a haber. Y los primeros 3 versículos, ¿sí?, del capítulo 4 que estamos viendo, destacan la importancia, hermanos, de vivir en armonía entre los que decimos llamarnos cristianos. Y mire lo que dice entonces el versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora, vamos a ver, hermanos, en esta situación que se presentó en la iglesia de Filipos. ¿Sí? Yo me puse a investigar y hay los nombres. Cada nombre, usted y yo sabemos que cada nombre tiene su significado. De hecho, Jesús, cuando nombró a muchos de sus apóstoles, les cambió el nombre, porque daban el significado de ciertos caracteres, de ciertas personalidades. Bueno, para el caso de Evodia y Síntique, Evodia, el nombre Evodia significa próspera o si puede significar agradable aroma. Y el nombre Síntique significa afable. Bueno, tal vez sus nombres en esos momentos no estaban de acuerdo con la condición que estaban viviendo. Realmente no estaban dando crédito al significado de sus nombres, porque el aroma que estaban expeliendo estas hermanas no era en realidad de afabilidad, ¿sí? No era un aroma agradable, era un aroma desagradable, porque era un aroma de discordia. Hermanos, vamos entonces a ver y a tratar de identificar el problema, ¿sí? Pero no solamente Pablo en este pasaje vamos a ver que le identifica el problema, sino que también va a hacer algo por él, ¿sí? Pablo no se quedó allí manicruzado a ver qué es lo que pasa con las hermanas, sino bueno, vamos a confrontar la situación, ¿sí? Y no se quedó manicruzado, sino que hizo algo por la situación, ¿sí? Y lo mismo pasa en las diversas situaciones que se presentan, ya sea en la iglesia o ya sea en la familia. Nosotros simplemente no podemos contemplar las situaciones que se nos presentan, sino que tenemos que hacer algo por ellas. Tenemos que hacer algo, tenemos que actuar ante las situaciones que se presenten de malos entendidos, de desacuerdos o de discordias que hayan entre los hermanos. Pero vamos a hablar un poquito de estas hermanas. ¿Quiénes eran Evodia y Síntique? La Biblia no nos habla mucho en detalle, solamente nos nombra estas dos mujeres en este pasaje y no habla mucho de ellas, ¿no? Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que según el versículo 3, estas eran hermanas que habían combatido juntamente con Pablo. Eran ayudadoras del ministerio de Pablo. Posiblemente ayudaban con sus bienes, posiblemente ayudaban en la predicación privada, porque también las mujeres pueden hacerlo de una manera privada cuando no hay hombres cristianos. De hecho, Tito nos habla de que las mujeres, las maestras del bien, ¿no?, que enseñan a las más jovencitas a amar a sus maridos y a criar a sus hijos, etc. No sabemos en sí cuál fue la labor específica de estas hermanas, pero lo que sí sabemos es de que ellas estaban sirviendo y habían combatido juntamente con Pablo en el ministerio, ¿no?, cuando Pablo tal vez estuvo en sus diferentes viajes, ¿no?, o tal vez en esta ciudad, sí, posiblemente. Creo más de que estuvo más bien en esta ciudad. Estuvo con ella, estuvo con Pablo ayudándoles en el ministerio. Y sus nombres fuesen entonces personas que ayudaron en la obra, ¿sí?, del apóstol Pablo. Pero otro dato importante que sabemos de ellas es que eran cristianas y que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Mire el versículo 3, ¿no? ¿Sí? Cuyos nombres están en el libro de la vida. Está hablando no solamente de Clemente, ¿sí?, sino de los demás colaboradores de él, juntamente con estas hermanas que estaban escritos en el libro de la vida. Ahora, notemos, hermanos, que
Ya lo hemos visto en otras ocasiones, el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? ¿Qué es ese libro? Bueno, es el registro que Dios tiene de los fieles, de sus hijos, que lo tiene allá en los cielos, donde todos hemos sido anotados desde el momento en que nos convertimos y estamos en el Señor y estamos en Cristo. Dios nos ha anotado en su libro, que dice la Biblia en Apocalipsis, que aquellos que están en el libro de la vida pues van a estar con el Señor por toda la eternidad, pero los que no están escritos en el libro de la vida, pues entonces dice que tendrán parte en el lago de fuego que arde, en el lago de azufre que arde con fuego. Así que Pablo muy estratégicamente va a darles un indirectazo a estas hermanas. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, les está diciendo, ustedes están escritas en el libro de la vida, es decir, sus nombres están escritos en los cielos. Y si están escritos en los cielos, pues tienen que ponerse de acuerdo. Porque si no se ponen de acuerdo aquí en la tierra, pues hombre, ¿cómo van a vivir en el cielo si van a estar juntas toda una eternidad? ¿Sí? Y es lo mismo, hermanos, que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de tener discordias, problemas, desacuerdos con los hermanos. Hay que buscar, ¿sí?, tener un mismo sentir, porque algún día nos tendremos que encontrar en el cielo. Entonces, ¿para qué pelear aquí en la tierra si algún día nos tendremos que encontrar en los cielos? Si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, ¿sí? Entonces Pablo indirectamente les está diciendo, bueno, si ustedes no pueden ponerse de acuerdo aquí en la tierra, ¿cómo es que van a ponerse de acuerdo en el cielo? Y yo pregunto, ¿no? ¿Sí? Hagámonos esa pregunta. Dios nos invita, hermanos, a que vivamos en armonía y procuremos el perdón si ha habido ofensas. Acordémonos que Jesús dijo, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Y miremos, hermanos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Donde se nos dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Me llama la atención la frase, y no borraré. Entonces, bueno, ¿se puede borrar el nombre del libro de la vida? ¿Sí? Creo que implícitamente el pasaje nos está diciendo que aquellas personas que no obedecen al Señor y que no perseveran, pues su nombre no van a estar escritos, ¿sí? Y tal vez si algún día lo estuvieron, pues no lo van a estar ya, ¿sí? Así que, hermanos, debemos que tener muy presente, hermanos, que la importancia de estar en armonía, en concordancia con nuestros hermanos y buscar ser un mismo o tener un mismo sentir. Ahora, miren lo interesante también de la carta, y es que Pablo las nombra en la carta. Esta carta va a ser leída públicamente en la iglesia. Ahora, imagínense que la iglesia está reunida y la persona que va a leer la carta puede ser Timoteo, porque Timoteo iba a ir a la ciudad de Filipos, ¿sí?, juntamente con Epafrodito, que iba a ser enviado también, que ya se había recuperado de su enfermedad, y posiblemente Pablo se iba a parar al frente o a estar en la mitad de ellos. No sabemos cómo se reunían en aquella época, pero iba a estar frente a la congregación y iba a decir, bueno, aquí les voy a leer la carta que mandó Pablo. Y lee el capítulo 1, lee el capítulo 2, lee el capítulo 3, y cuando llega al capítulo 4 empieza a leer y nombra a estas dos hermanas. Ahora, estas dos hermanas están ahí reunidas. ¿Cómo se sentirían estas hermanas cuando son sus nombres dados públicamente? Se sienten avergonzadas, ¿no? Se sienten como que delante de toda la iglesia. Ahora, la carta no solamente fue escrita para la iglesia de Filipos, fue perpetuada para toda la vida, y ahí quedaron. Pero, hermanos, no es porque Pablo quisiera avergonzarlas, no es porque Pablo quisiera que ellas se sintieran mal,
No, el propósito de Pablo es que ellas sientan, hermanos, que no pueden vivir de esta manera. No pueden vivir en comunión con Dios y simplemente seguir chocando, seguir teniendo conflictos, ¿sí?, entre esas dos hermanas. ¿Por qué, hermanos? Porque el problema que ellas podían tener era un problema que podía infectar a todas las demás, a todos los demás hermanos. Y si hay dos hermanos en discordia, y esa discordia no se resuelve, es posible que esos hermanos puedan contaminar a los demás. Y 2 se vuelven 4, y 4 se vuelven 8, y 8 se vuelven 16, y 16 se vuelven 32. Y es un problema exponencial, como lo dice hoy en día la ciencia que habla sobre el coronavirus, que el virus se reproduce de manera exponencial, donde se va infectando muchas personas a través de una sola persona. Infectó a 2, y esas 2 se vuelven 4, esas 4, 8, ese 4, 8, 16, y exponencialmente va subiendo ese número a tal forma de que se va duplicando y triplicando. Pues, hermanos, los problemas en la iglesia también pueden propagarse como un virus si no se resuelven. Y por eso es que Pablo, vuelvo y reitero, no es que quiera avergonzarlas. Posiblemente ellas se hayan sentido avergonzadas cuando fue expuesta su nombre allí. Porque Pablo pudo haber perfectamente dicho: ruego a las dos hermanas, que ellas saben quién son, que se pongan de acuerdo. No, Pablo las nombró y dijo: ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentido. Ahora, ¿cuál era el desacuerdo que estas hermanas tenían? Estas hermanas tenían un desacuerdo que doctrinal. No pienso a creer de que pueda ser doctrinal. Posiblemente muchos interpreten que fue doctrinal el desacuerdo. A mi punto de vista, a lo que yo creo, como está el pasaje, es que su desacuerdo no fue doctrinal. ¿Por qué? Porque Pablo no tenía Pablo tenía la costumbre de que las diferencias doctrinales las atacaba tajantemente. Él iba a la raíz del problema, ¿sí? Y Pablo no habla aquí de ningún problema doctrinal, ¿sí? La Biblia lo dice allí en Filipenses 2, versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La iglesia estaba asida, es decir, agarrada, aferrada a la palabra de Dios, que ya lo vimos en estudios anteriores. Pero la diferencia probablemente era una diferencia de opiniones. Había choques en sus personalidades, en sus opiniones, en sus formas de ver las cosas, en sus formas tal vez de trabajo, en sus formas tal vez de alguna situación eventual que había en la iglesia. Bueno, dicen algunas estadísticas, ¿sí? Y esto es lo interesante, que por cada problema doctrinal hay 50 desacuerdos por diferentes opiniones, ¿no? ¿Sí? Y yo sé que usted, hermano, donde se encuentre, sea en otra congregación, sea aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo, sabe que en la iglesia ha habido más problemas por diferencias de opiniones que problemas de desacuerdos por diferencias doctrinales. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Por cada problema doctrinal que hay 50. ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchas formas de pensar en nuestras vidas, ¿sí? Hay diversidad de formas en las cuales nosotros tal vez pensamos que se deberían de hacer las cosas. Pero la importancia aquí no es simplemente identificar el problema que se está viendo, sino también hacer algo por él, ¿sí? Y por eso es que Pablo en el versículo 2 dice ruego. La palabra ruego, hermanos, es una palabra que está indicando de que, bueno, yo les suplico, yo les insto, yo les imploro, porque la palabra ruego es una palabra de implorar, es la palabra parakalo en el griego, que significa rogar, suplicar, instar, implorar, ¿sí? Ahora, Pablo no tomó ningún partido, él no se fue para de alguna, bueno, Evodia la que tiene la razón, no, es Síntique,
la culpa es de Sinti, que la culpa es de Bodia. No, él no tomó partido, él no fue una persona parcial, él fue una persona imparcial y simplemente lo que hizo fue instar o rogar por la unidad. Tener un mismo sentir, ¿sí? Pero para tener ese mismo sentir nosotros debemos procurar siempre soportarnos en medio de las diferencias que tengamos. En Efesios capítulo 4, vamos a Efesios capítulo 4, un libro atrás de Filipenses, Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3, Pablo dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Miren, hermanos, tenemos que, para lograr, si tener ese mismo sentir, tenemos que ser humildes. Y por eso Filipenses lo leíamos, lo estudiamos en clases pasadas, nos invita a que nosotros veamos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Ese es un brote que los cristianos deben dar de humildad, ¿sí? Eso es algo que debe producir en nuestras vidas, se debe producir en nuestras vidas la humildad, con humildad y mansedumbre. Cuando hay un espíritu de mansedumbre, hermanos, hay un espíritu de querer dialogar, ¿sí? No de querer discutir, no de querer tener discordia, sino de querer dialogar, de querer hablar, de querer ponernos de acuerdo, ¿sí? De querer buscar un mismo sentir con la mansedumbre. La mansedumbre no quiere decir de que dejemos de pensar lo que nosotros pensamos en ciertas cosas, en formas. Vamos hablando de opiniones, no de doctrina, ¿no? Entendiendo y aceptando de que la diferencia que había entre estas dos hermanas era una diferencia no doctrinal, sino de opiniones, ¿sí? Y la Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, en cuanto dependa de vosotros, haced la paz con todos los hombres, ¿no? Estad en paz, ¿sí? Estad en paz. Si es posible, capítulo 12, versículo 18 de Romanos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay que buscar la paz, hermanos, ¿sí? Ahora, es muy importante que allí Dios nos dice, y según lo que acabamos de leer de Efesios capítulo 4, que esto no es una opción. El ruego de Pablo, a pesar de que es un ruego, ¿sí? Pablo no quería mandarles a las hermanas y decirles, vea, les mando a que se pongan de un mismo sentir. Si Pablo les dice les mando, bueno, ellas como que se van a remachar más y de pronto van a decir, van a hacer las cosas como que a regañadientas, ¿no? De pronto, como que bueno, tenemos que hacerlo porque tenemos que hacerlo. A pesar de que sabemos que es un mandamiento, que no es una opción, Dios nos invita a hacerlo, nos ruega, dice allí, ruego, para que lo hagamos de corazón, ¿sí? Hermanos, a veces creemos que los malos entendidos son cosa de cada quien. No, yo tengo ese malentendido con el hermano fulano y eso es problema entre él y yo. Eso no afecta a nadie más, no, hermanos. Los malos entendidos, los desacuerdos afectan a la iglesia, ¿sí? Porque tampoco da una buena impresión a los que no son creyentes, a los incrédulos. Recordemos las palabras de Jesús en Juan capítulo 17, donde se nos dice, capítulo 17, versículo 21, donde Jesús dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? Y miren lo que dice el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cómo el mundo va a conocer, hermanos, que somos discípulos, que somos hijos de Dios? Bueno, una de las formas también de que ellos ven
es la forma en la cual nos tratamos, forma en la cual nosotros nos soportamos, la forma en la cual nosotros buscamos siempre la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Acuérdese lo que dice el Salmo 133, ¿no? Que lo hemos cantado y es tan famoso, ¿sí? Salmo 133 es: cuán delicioso es habitar los hermanos que juntos en armonía. Cuán bello, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿sí? Cuán delicioso es, hermanos. Hay que buscar la armonía. Y algo que aborrece Dios, y lo dice Proverbios capítulo 6, versículo 19, lea conmigo ese pasaje, ahí dice, algo que aborrece el Señor es la discordia. 6:19, el testigo falso, el que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Según el capítulo 6, versículo 16, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y habla de los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina malos pensamientos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso, que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora, Evodia y Sinti, que habían sido bautizadas en Cristo, ellas eran hijas de Dios. Ellas estaban en Cristo, tenían toda la bendición espiritual, según Efesios capítulo 1, versículo 3. Estaban rodeadas del amor de Dios. Estaban llenas y tenían el Espíritu Santo. Ellas habían sido añadidas al cuerpo de Cristo. Porque al haber sido bautizadas, dice la Biblia, que cuando nos bautizamos Dios nos añade a su cuerpo, que es su iglesia. Y por lo tanto, debían de ser una en Cristo, ¿sí? Al estar una en Cristo, tenían que aprender a coincidir, a tener un mismo sentir, a ponerse al frente de la cruz y decir, bueno, nosotros, contemplando a Jesús allí en la cruz, mirando hacia el cielo, y que nosotros estamos escritas en el libro de la vida, y que nosotros hacemos parte de un cuerpo, y que nosotros tenemos un mismo espíritu, pues tómense de la mano, ¿sí? Vivan en unidad, vivan en armonía, porque no pueden seguir así. Tienen que aprender a vivir en armonía en Cristo. Así que, hermanos, terminamos con el versículo 3, donde dice: a ti, compañero fiel, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente, no sabemos quién es Clemente, fue un compañero, ¿sí? O una compañera de Pablo. También y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahí vemos que Pablo no solamente quiere hacer el ruego, sino que él pide ayuda. Alguien que sea un mediador, y este puede ser hombre o mujer, ¿no? Clemente. Creo que Clemente es un nombre más masculino que femenino. ¿Sí? Bueno, aclaro, sí es un hombre, porque dice: a ti, compañero fiel, ¿sí? Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, ¿sí? También y las demás colaboradores míos, cuyos nombres. Pablo está apelando a este hombre, compañero fiel, y a una persona llamada Clemente, ¿no? Un hermano también, que ayuden, que sean mediadores de esta dificultad, de esta discordia en la cual hay en estos momentos estas hermanas que están teniendo estos desacuerdos. Así que debemos buscar también, si nosotros vemos una diferencia, una dificultad en los hermanos, busquemos ayuda también, los hermanos que pueden ser pacificadores, que busquemos la paz. Recordemos lo que Jesús dijo en Mateo 5:9: bienaventurados los pacificadores, ¿sí? Porque ellos tendrán la tierra por heredad.
heredarán la tierra. Hay que ser pacificadores, no solamente tenemos que aprender a amar la paz, sino tenemos que hacer algo por ella, ¿sí? Los problemas, hermanos, de dos miembros deben preocupar a todos los demás miembros de la congregación y debemos esforzarnos por ayudar a esos que están teniendo estos inconvenientes. Hermanos, vamos a dejarlo allí porque más adelante entonces estaremos viendo el versículo 4 en adelante. Espero que hayamos sido edificados todos, fortalecidos y busquemos siempre la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Como estas hermanas, debo de sentir que no debían de seguir más en esa situación. De la misma manera nosotros, como hijos de Dios, como miembros de la Iglesia del Señor, debemos buscar siempre la paz, la armonía, la unidad. Y Dios nos está rogando, porque esto fue escrito por el Señor, ¿no? Por el Espíritu Santo. Dios nos está rogando a que busquemos siempre la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz.